Vale. ¿Vas a tomar café? ¿Puedes trepar? Bueno. ¿O te hago arepas? Dos te voy a pasar. Sobre todo. Hijo. Dame patas negras. ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? Sí. ¿Van a ir hoy? Chicos, buenos días. Por favor, ¿se conectan la cámara? Micrófonos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Comenzamos la tercera semana del periodo académico. La temática que vamos a trabajar hoy es sobre literatura, el neoclasicismo. Entonces el tema de hoy es el neoclasicismo. Por favor, cuaderno de español, la fecha. ¿Cómo estás, Ana? Anita, Hola, profe. ¿cómo te ha ido? Bueno, me alegra mucho. Neoclasicismo, ¿no? Santiago, ¿cómo anda de internet usted? Santiago Tolosa. Bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos a la semana 3. Pues bien, profe. Ok, entonces hoy va a ser el monitor usted. Tercera semana y nos vamos para lo del neoclasicismo. Pues recordarle que el neoclasicismo pues es un movimiento pues artístico, ¿no? Que es... Profe, Tolosa está del celular. ¿Quién va a estar ahí? Entonces, Juan Diego Rodríguez, ¿no sirve de monitor hoy? ¿Qué hace el monitor? ¿Cómo? ¿Qué hace el monitor? Pues ahorita le doy compartir pantalla y estar ahí pendiente de lo que yo voy a organizar y diciendo. Pues, ¿Sí o no? sí. Listo, entonces compartimos pantalla y nos vamos todos para Classroom, tercera semana, neoclasicismo. Lo que les estaba diciendo pues que el neoclasicismo es un movimiento artístico que surge pues en Europa en los siglos XVIII, más o menos hasta el siglo XIX. Una pregunta. Uh-huh. El de la semana es que también dice neoclasicismo, que lo marcamos, lo que hacemos ahí. No se preocupen porque se acuerda que yo les había dicho a ustedes que no debían adelantar nada, porque es que la primera semana trabajamos todo lo que era la orientación del periodo académico del bloque 1. La segunda semana hablamos de la crónica. Ya algunos estudiantes me enviaron crónica, David, Julián, Juan Diego, Jean-Pierre, no recuerdo más. ¿Se le envía el correo? ¿Cuándo me la envió Majo? No, ¿se envía el correo? Sí, al correo. Sí, porque yo ayer evalué y no vi la de Majo. Geraldine también la vi, ¿no? Geraldine también como que la envió. Sí. Entonces, por favor, No, acuérdense. profe, yo no lo he enviado. Pero, profe, una pregunta. ¿De qué tipo de letra era? ¿Qué tipo de letra era? Times New Roman 12. Sí, no me acuerdo muy bien. Ahí en las instrucciones, ahí están. Gracias.
Ujú, listo. Entonces, compartimos pantalla, por favor. Voy a tratar de, o sea, esta clase hoy creo que se nos va toda la hora en tomar los apuntes del neoclasicismo. La próxima clase, o si yo alcanzo hoy mismo, voy a preguntar y voy a evaluar este tema del neoclasicismo. Entonces, por favor, le pido a Juan Diego ir pausando para que vayan tomando los apuntes. Profe, es que yo no puedo compartir pantalla porque estoy en el celular. Julián, entonces, hágale. Tampoco. Profe, yo también estoy desde el celular. Holmes. Bueno, listo. Holmes. Profe, ¿es en material? Ah, no, es acá. No, es el neoclasicismo. Ya. Volumen, vas pausando, ¿no? Para que vayan tomando apuntes. Prueba las nuevas mezclas. Arándanos, picante y pop. Vive un momento Delimaní. Como título, neoclasicismo. El objetivo es identificar las características del neoclasicismo, ¿no? Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos el saber sobre el neoclasicismo literario. Comencemos. El neoclasicismo es un movimiento artístico que surgió en Europa en el Entonces el neoclasicismo es un movimiento artístico que surgió en Europa en el siglo XVIII hasta comienzos del XIX. Listo, continúe. Desde allí se extendería por el mundo y permanecería hasta mediados del siglo XIX. Se opuso al estilo exagerado, complejo, adornado y recargado del barroco, y se inspiró en los valores artísticos de la antigüedad clásica. Este movimiento artístico se opuso al barroco, ¿sabes que la época del barroco fue todo lo de las exageraciones, tanto a nivel artístico como en la parte literaria? En la parte artística se sobreabundó mucho las figuras, los adornos, los colores, en toda la parte artística, en la parte de arquitectura. Y en la parte literaria, pues, sobreabundó todo lo que son figuras literarias, exageraciones. Y pues ya la gente de esa época, pues, se cansó y quiso volver de cierta manera a toda lo que es la literatura clásica, a la griega, a la romana. De cierta manera, pues la literatura pues clásica, los temas eran más simples. Váyase. Se hablaban de héroes, todo lo de los seres mitológicos. Listo, continuamos. Clásica, representados por las civilizaciones griega y romana, de las cuales valoraban sus temas, patrones estéticos, simplicidad, pureza estética, héroes y seres mitológicos.
se caracterizó por abarcar la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Pare ahí. Entonces, las características, o todo lo que caracterizó, digámoslo así, a esta época del neoclasicismo fue la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Por sobreabundancia que yo les estaba diciendo, de todo lo que son colores, exageraciones. Tolosa está escribiendo. David Mendoza, ¿cómo van? Señora. Bien. Pues es que yo ya había hecho eso la primera semana, hasta que llegó el viernes y usted dijo que no se hacía. No, es que no se puede hacer cosas así sin esto. Yo todavía esto no lo he evaluado, tengo que evaluarlo. Por eso le estoy diciendo, ahorita estamos tomando los apuntes, la próxima semana, la próxima clase que tenemos el viernes, voy a evaluar esto. Lo mismo que lectura. Listo, continuamos. El uso tanto de temas mitológicos como cotidianos. Buscar la proporción, la claridad, la armonía, la belleza estética y la imitación de la naturaleza. Pare ahí. El empleo de color. Entonces, la mitología, la cotidianidad. Busca proporcionar claridad, armonía, belleza, estética, imitación de la naturaleza. Emplea colores fríos y perspectiva. En los textos o en la parte gramatical, pues ellos que buscaban tener más claridad, porque ellos mismos no se entendían, en la época del barroco no se entendía, eran extremadamente exagerados. Querían unos textos más cortos, donde se vea la síntesis y pues que haya una perfección gramatical. De pronto que haya coherencia. Que haya coherencia y que haya poco, digámoslo de esa manera, figuras literarias que estén acordes a la temática que están trabajando o que vayan a trabajar. Porque muchas veces en la época del barroco no se entendía. O sea, tú lees unos libros de escritores del barroco y en la parte de poemas uno no los entiende, no los alcanza a entender. Entonces, ellos estaban buscando esa claridad y el perfeccionismo en la parte de el perfeccionismo de la parte gramatical. Continuemos, por favor. Colores fríos y la perspectiva. El presentar textos con claridad, síntesis y perfección gramatical, y por percibirse a sí mismo como un movimiento revolucionario, al pretender desarrollar Entonces, de cierta manera, el neoclasicismo se considera un movimiento revolucionario para la época, donde predominó el racionalismo y la secularización del Estado, o se le daba prioridad, en cierta manera, al pueblo, a la comunidad. O sea, en pocas palabras... un arte comprometido. en pocas palabras podríamos decir que el neoclasicismo es un movimiento artístico y a la vez un movimiento
revolucionario. ¿Listo? Con los valores universales, tales como el racionalismo y la secularización del Estado. Ahora A sí, nivel literario, el neoclasicismo el título coloca el neoclasicismo literario. O sea, el neoclasicismo que lo acabamos de ver hasta ahorita son como las características generales, es decir, del movimiento literario y a la vez artístico, o artístico y revolucionario. Y ahorita vamos a mirar en qué consistió en sí el neoclasicismo literario. Sigamos, por favor. se destacó por el retorno hacia lo grecolatino, en lo cual se tuvo la tendencia a imitar a los escritores griegos y romanos. Ahí pare, por favor. Entonces, el neoclasicismo literario es un retorno a lo grecolatino, lo que les decía, todo lo de Grecia, todo lo de Roma. Y se trató de que las obras que salían de ahí en adelante los escritores hicieran una imitación a los griegos y a los romanos. Siga, por favor. Cual se tuvo la tendencia a imitar a los escritores griegos y romanos. También por la sencillez de su lenguaje, usando un vocabulario simple y eligiendo como temas la cotidianidad, la naturaleza y la mitología. El rechazo a los dogmas religiosos, lo imaginativo y lo fantástico. Y que, aunque en el neoclasicismo literario, ya sabemos que los escritores imitaban a los griegos y romanos, querían utilizar un lenguaje sencillo, un vocabulario simple, donde se hable más de la cotidianidad, la naturaleza y mitología. Importantísimo escribir esas características del neoclasicismo literario, porque eso lo vemos reflejado en todos los textos, en todas las obras de los escritores. ¿Cuál es, profe? Entonces, imitación de los escritores griegos y romanos. Sencillez en el lenguaje. Un vocabulario simple, entendible, ¿no? Tener presente todo lo cotidiano, la parte de la cotidianidad, el día a día. Tener presente la naturaleza. Y la parte mitológica. Continuamos. Que la poesía neoclásica fue popular, se redujo la producción lírica para centrarse en el culto a la razón, lo que propició que abundaran los escritos filosóficos, críticos, didácticos y moralizadores, y que fueran muy populares las fábulas, las obras de teatro, los ensayos, la novela pastoril y la de aventuras. Entonces, mire lo importante de esto, ¿no? Hay reducción lírica. Estamos hablando de la parte de poemas, la parte sentimental. Pero sí hay un culto a la razón, al racionalismo, ya a la parte filosófica. Todas sus obras son más didácticas y dejan un mensaje. Sobresale en esta época del neoclasicismo, imagínense, las fábulas, nace ahí todo lo de las fábulas, las obras de teatro, los ensayos, la novela pastoril y de aventuras.
Por favor, tomen esa parte, es muy importante. Reducción, o sea, al máximo quitar la parte poética, la parte del poema, la parte emocional, la parte de expresión. Profe, ¿cómo, o sea, cómo así, o sea, cómo puedo ir el cuaderno oculto, como representar el culto a la razón? Pues le daban más, o sea, los libros tenían que ser como más a la parte filosófica, más al pensamiento, no tanto a la parte emocional, al corazón. A eso hace referencia. No mucho sentimentalismo. Cuando ya veamos la parte, ejemplo, de la literatura romántica, pues ahí se pasa al otro extremo. Ya se deja un poco la razón y se va más al corazón, a los sentimientos. Son los dos polos opuestos. Listo. Sigamos. De teatro, los ensayos, la novela pastoril y la de aventuras. Entonces, principales autores neoclásicos. Voltaire, sus obras principales son cartas filosóficas inglesas, por favor. Profe, ¿cuál era el título? Ensayo sobre las costumbres, diccionario filosófico, el tratado sobre la tolerancia, Cándido, el optimismo, la visión de Babú, Sadik o el destino. ¿Listo? Sigamos con el siguiente escritor. Jan Este escritor, Molière, tiene las obras de él, todas son obras de teatro. Entonces tiene el enfermo imaginario, el avaro, Don Juan, Tartufo, las preciosas ridículas. Todos esos libros son obras de teatro. Y en esas obras de teatro, pues él de cierta manera está mostrando la realidad de la sociedad, hace una crítica. Listo, ¿ya?
Santiago, ¿cómo vas? Muéstrame el cuaderno. Hágame el favor, pasar. Ok. Montaigne. Este escritor también tiene obras Adonis, El lobo y el cordero, El gato y la zorra. Son fábulas. Ahí nos estamos dando cuenta de lo que decíamos de este movimiento literario que predominó el teatro, la fábula, y cada escritor se encaminó hacia ese tipo de literatura. Sigamos con el otro escritor, Tomás. Tomás de Iriarte. La señorita malcriada, El señorito mimado, Guzmán el bueno y fábulas. Siguiente. Pierre Corneille, Melita, el Cid, la viuda. La siguiente, la muerte de Pompeyo. Siguiente escritor, Alexander. Ensayo sobre la crítica. El rizo robado.
¿Listo? Y de este modo concluimos este viaje de introducción al neoclasicismo, del cual esperamos que la información te resultara clara, comprensible y de utilidad. Recuerda que cualquier inquietud, aporte o corrección los puedes dejar en la sección de comentarios. Y que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y a nuestras plataformas virtuales. En la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. ¿Listo? Dejamos de compartir pantalla. Cámaras, por favor. Daniel. Nicolás Velázquez. La cámara. María José, cuéntame qué es el neoclasicismo. Un movimiento artístico que surgió en Europa en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza más que todo por tratar de imitar a las obras griegas y romanas. Y pues ya, eso es lo básico. Listo. Holmes, ¿por qué se dice que es un movimiento artístico y un movimiento revolucionario el neoclasicismo? Porque pues hizo demasiados cambios, además se alejó del barroco y creó una nueva forma de hablar, de escribir, un nuevo género literario. También retomó lo que había dejado Grecia y Roma y pues como que lo adaptó a la sociedad que estaba en ese momento. Ok, gracias. Alejandro. Señora, ¿Cuáles son las características del neoclasicismo? las características es que fue una oposición al estilo barroco. Estaba inspirado en valores artísticos de la antigüedad clásica griega y romana. Y utilizaba patrones estéticos muy simples que llegaban a la pureza estética, héroes y seres mitológicos. También estaba caracterizado por ser de la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Listo. Tatiana, ¿la literatura en qué se especializó o cuáles fueron las temáticas del neoclasicismo en la literatura? Que se tuvo tendencias a imitar a los griegos y a los romanos, y que sus escrituras eran fáciles de entender. Santiago Muñoz, colabórele. ¿Cuáles fueron las ¿Cuál era la pregunta, profe? de la literatura? ¿Cómo?
¿Cuáles son las características de las obras literarias en el neoclasicismo? Pues que utilizaba mucho la pintura, las esculturas, la arquitectura y la literatura. Esas son las características, pero estoy hablando de la literatura como tal. ¿Qué sobresalió ahí en esa escuela, en ese movimiento? ¿Los escritores en qué se enfocaron? Profe, en la cotidianidad, en la naturaleza y en la mitología. Julián, ¿qué me dice ahí? ¿De lo de la literatura? Sí. Pues sí, pues yo Los tengo escritores que ellos, los autores, los escritores, ¿en qué se enfocaron? pues yo tengo que ellos retornaron a lo grecolatino, que es donde imitaban a los escritores griegos y romanos, que también hablaban sobre la cotidianidad, la naturaleza y la mitología. Rechazaron los dogmas religiosos, lo imaginativo y lo fantástico. Y pues eso eran los temas que hablaban. Y que redujeron la producción lírica para centrarse en lo oculto, en el culto a la razón. Exactamente. Dejaron toda la parte lírica. Se centraron en la razón. Sus obras, Geraldine, las obras de ellos, ¿de qué trataban? ¿Cuáles eran las temáticas? ¿O qué sobresalió en la literatura en ese movimiento? Los ensayos, las obras de teatro, fábulas. Perfecto, muy bien. Fábulas, ensayos, obras de teatro. Listo. Cuando terminemos acá la clase, ya no nos volvemos a conectar porque ya para que ya terminamos la clase. Nos vemos el viernes. Necesito que estén muy pendientes porque se va a dar una información a la primera hora, a las 8. Va a haber un encuentro del proyecto de lectura con todo el colegio de 1º a 11. En el Classroom estamos informando cómo va a ser la organización por códigos y con diferentes profesores deben ingresar al Zoom de los enlaces que ellos nos den. Pilas con las lecturas.